Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la oferta del presidente ruso Vladimir Putin para prolongar al menos por un año el Tratado New START. El Tratado New START, y esta es una tristísima circunstancia, es en estos momentos el único instrumento vigente en el derecho internacional para limitar la carrera de armamentos nuclear. Estados Unidos ha ido dejando desde hace ya muchos años que fueran venciendo todos los acuerdos de limitación de armamento nuclear y el único que queda es este, no hay más y se acaba en febrero del año que viene. La oferta de Putin es muy sensata y desde luego no iría solo en beneficio de Rusia, iría en beneficio de los Estados Unidos. Permitiría, desde luego, retrasar una posible carrera de armamentos que, aparte del elemento inmenso de peligro que tiene para toda la vida en este planeta, también tendría un efecto devastador sobre la economía. No nos engañamos, el complejo militar industrial estaría encantado de llevarse todavía más dinero del contribuyente, dinero que podría ir a salud, dinero que podría ir a educación, dinero que podría ir a infraestructuras, dinero que podría ir a pensiones, fabricando instrumentos de muerte masiva. Eso lo sabemos. Pero claro, eso es una cosa y otra cosa es la obligación que aquí tendría Donald Trump de actuar de acuerdo que le parecía muy claro en el mes de julio. Y era que sí, que había que renovar el tratado New START y habría que hacerlo en bien no solo de los Estados Unidos y de Rusia, sino de todo el planeta. El problema es que Donald Trump lleva ya unos meses muy errático. Y hemos pasado de que liquidábamos al USAID a que el USAID sigue funcionando y además no sabemos en qué proporción y en qué medida los parásitos de siempre siguen cobrando de él. Hemos pasado de que se iba a publicar la lista de Epstein a que la lista de Epstein ni siquiera existe. Hemos pasado de que iba a acabar con la guerra de Ucrania en una semana a que la guerra de Ucrania lo mismo hasta la puede ganar Ucrania siempre que la Unión Europea la apoye y le compre armas a Estados Unidos y así suma y sigue. Y claro, no podemos tener certeza en estos momentos de si Donald Trump va a mantener la posición que tenía en el mes de julio pasado y efectivamente vamos a renovar por lo menos un año más hasta el 2027 el New START o por el contrario vamos a adelantar la carrera de armamentos precisamente en el terreno del armamento nuclear, que es algo pavoroso y que Dios nos ampare entonces con lo que pueda suceder. Y efectivamente es muy importante. De eso hablábamos en el editorial de hoy, pero tenemos que ir pasando ya al boletín, que como siempre comenzamos con el segmento de España y comenzamos con noticia bomba, y es que el juez Juan Carlos Peinado, que lleva la causa de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, ha propuesto que sea juzgada por malversación y que además sea ante un jurado popular. Además, en el banquillo se sentaría su asesora, Cristina Álvarez, y el delegado del gobierno, Francisco Martín, por el mismo delito. ¿Cómo va a quedar esto? Hombre, pues todo depende de cómo sea el jurado. A ver si se creen ustedes que los jurados solamente se decantan en la mala dirección en las películas americanas. Esto es algo que no sabemos. La causa contra Begoña Gómez, pues hombre, hay indicios más que razonables de criminalidad por utilizar el lenguaje jurídico adecuado. Pero no crean ustedes, esto lo mismo puede acabar en nada. Esto al final puede quedar en una faltilla, en que la condenen a no comer postre de dulce durante 2 semanas seguidas. Estamos ironizando, pero ustedes lo comprenderán. E incluso si hubiera una determinada condena, bueno, pues siempre llegarán al Constitucional y les puede pasar como a los de los ERES, que al final salen libres de polvo y paja.
¿Que esto coloca en mala situación a Sánchez? Pues sí, porque además se ha confirmado que su hermano, David Sánchez, va a ser juzgado por prevaricación y tráfico de influencias. Y evidentemente, pues no es algo agradable, no es algo que le deje bien al presidente del gobierno. Pero vamos a ver qué pasa. Y sinceramente, quien ahora se dirige a ustedes no es nada optimista en el sentido de que se vaya a hacer justicia. No les vamos a engañar. Sería algo que no entraría dentro de la integridad que pretendemos mantener día a día y les vamos a decir que aquí se va a hacer justicia. No tenemos confianza en que se vaya a hacer. Lo que no sabemos es dónde se va a romper. De momento en la instrucción sí que da la sensación de que hay voluntad de hacer justicia, pero luego está el tribunal juzgador y hay tribunales juzgadores que para qué vamos a hablar. Y luego esto puede pasar al Supremo y de ahí al Constitucional, y en el Constitucional, salvo que medie un milagro o intervención directísima del Altísimo, estos se salvan, como diría un castizo, como Dios pintó a Perico. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, muy feliz miércoles, hola a todo el equipo, a todos los oyentes. Pasando ya el Ecuador de la semana laboral, nos centramos en primer lugar en lo que está sucediendo en España, porque tenemos inmejorables noticias para quienes todavía creen que la justicia de vez en cuando funciona. Y es que en menos de 24 horas se ha anunciado que van a juicio el hermano de Pedro Sánchez por su enchufe en Badajoz y hoy Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que la esposa del presidente del gobierno sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación. En la misma resolución, Peinado ha acordado sentar en el banquillo a su asesora alto cargo, contratada con el dinero de todos en Moncloa, pero que hacía de secretaria de Begoña, Cristina Álvarez, y también al delegado del gobierno, Francisco Martín, todos por los mismos hechos. La citación se producía este sábado a las 6 de la tarde, cuando el magistrado reunía a los letrados para comunicarles los términos de la imputación. La investigación se centra en una pieza separada, abierta el pasado 10 de marzo, en la que se analiza la contratación del asistente personal de Gómez en Moncloa. El juez sospecha que esta persona habría realizado labores privadas en lugar de funciones oficiales y públicas. La decisión llega, como decíamos, apenas un día después de que la audiencia de Badajoz confirmara que David Sánchez, hermano del presidente, también va a ser juzgado por prevaricación y tráfico de influencias tras rechazarse su recurso. En un auto al que ha tenido acceso la prensa, el magistrado transforma las diligencias en un procedimiento abreviado para juicio ante tribunal jurado. Parece que así, según he consultado con diversos abogados, lo ordena la ley. Este tipo de delitos se debe juzgar con jurado. Peinado se apoya en el aval que le dio en junio la Audiencia Provincial de Madrid y en la negativa de Gómez y de su asesora a dar explicaciones en reiteradas ocasiones. También sustenta su decisión en los correos electrónicos que Cristina Álvarez mantuvo con diferentes interlocutores, empresarios y empresas, sobre todo sobre la polémica cátedra universitaria de la esposa del presidente, que no tiene estudios superiores oficiales. El pasado 10 de septiembre, Begoña Gómez acudió a declarar, reconoció que en ocasiones pidió favores a su asesora, pero sostuvo que esos encargos fueron puntuales, apenas respondió a unas pocas preguntas, todas de su abogado, siempre a través de él, el exministro socialista Antonio Camacho. Insistió Gómez en que la acusación de malversación se basa únicamente en esas ayudas, según ella, excepcionales que solicitó a Álvarez. El juez, sin embargo, había ampliado a principios de agosto la investigación para incluir este quinto delito, al considerar que se usó un correo institucional y a personal de Moncloa para fines privados de Begoña Gómez. En su declaración, Begoña señaló que su asistente se ocupaba de acompañarla a actos y de llevar su agenda. Aseguró también que no recordaba cómo se había gestado su nombramiento. Explicaba que la figura de un apoyo en Moncloa era habitual en otras esposas de presidentes, algunas de las cuales llegaron a tener hasta 4 asesores. También declaraba como testigo en su momento el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que en esa época era secretario general de la presidencia. Negó entonces haber intervenido en la contratación y defendió la legalidad del proceso. El juez incluso le atribuyó un posible falso testimonio
aunque el Tribunal Supremo rechazó investigarlo. Cristina Álvarez, la secretaria de alto cargo, fue contratada como asesora el 16 de julio de 2018, pero mantenía una relación de confianza previa, de amistad básicamente, con Gómez. Su sueldo, según las acusaciones, rondaba los 52.000 euros brutos anuales. Lo polémico es que, de acuerdo con correos electrónicos incorporados a la causa, ayudó a gestionar asuntos relacionados con esa cátedra. En los correos figura un mensaje a Reales Seguros, patrocinador, en el que se pedía mantener el apoyo económico al proyecto académico de Begoña Gómez. En diciembre del año pasado, Álvarez reconoció ya ante el juez haber escrito a varios patronos de la cátedra, aunque lo justificaba como un favor personal a su jefa. La acusación sostiene que al hacerlo desde su posición oficial en Moncloa, habría usado recursos públicos para pedir dinero con fines privados. Bueno, y continuamos en España, donde finalmente las feministas han hablado en relación con los fallos en las pulseras antimaltrato, a consecuencia de los cuales recientemente murió una mujer. Finalmente han ido apareciendo asociaciones feministas para decir que llevaban advirtiendo al Ministerio de Igualdad que es inútil hasta la saciedad, que las pulseras no funcionaban, que esto no podía seguir así. Y claro, recuerdan cómo en diciembre del año pasado, gracias a un fallo de las pulseras, un maltratador de origen rumano asesinó a puñaladas a su antigua esposa, que era española. Uno de estos casos donde el agresor suele ser un extranjero en una proporción desproporcionada, y eso sí, se habla de que si el machismo de los españoles y etcétera, 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 y bla, bla, bla. Y como aquí lo que se ha pretendido desde el principio es justificar la existencia absolutamente injustificada del Ministerio de Igualdad, pues había que blanquear las cifras de maltrato para que pareciera que eran mejores. Y claro, para eso se mantenía un perfil maquillado a través de unas pulseras que no funcionaban. Claro, si no funcionan no te pueden dar la alarma. Si no te dan la alarma, no entra en la estadística. Bueno, pues eso hace que en estos momentos el Ministerio de Igualdad tenga ya manchadas las manos de sangre, y además de la sangre de esas mujeres con las que se le llena la boca diciendo que las protege. Bueno, impresionante hoy lo del gobierno. Hemos tenido, por un lado, a la ministra actual de Igualdad, Ana Redondo, negando en directo para las televisiones en una intervención en el Congreso fallos en las pulseras antimaltrato. Hemos tenido en Televisión Española interrogada, por decir algo, entrevistada, masajeada por la propagandista socialista Silvia Inchurrondo a la exministra de Igualdad, Irene Montero, responsable primera del escándalo de las pulseras antimaltrato defectuosas, ambas negando que hayan fallado en ningún momento los dispositivos y que haya habido mujeres en peligro. Tenemos constancia al menos probada de una mujer asesinada el año pasado, pues ambas lo han negado sin que ningún periodista les haya tosido o se les haya movido una pestaña. Hoy sabemos además que son las propias asociaciones de víctimas y de jueces de izquierdas los que están denunciando en público, que avisaron hace mucho al gobierno de estos fallos. Vamos a ello. El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, recibió en varias ocasiones advertencias sobre los fallos de las pulseras antimaltrato, esos dispositivos que les explicaba el otro día, que son de geolocalización de agresores e investigados por violencia doméstica. Fruto de estos fallos, en diciembre de 2024 fue asesinada en Palma esa mujer española que yo mencionaba, María del Rosario, por su maltratador, su exmarido rumano, que pudo acercarse a ella sin ser detectado gracias a los fallos en las pulseras y matarla a puñaladas delante de su hija pequeñita de 3 años. Los avisos no solo llegaron al gobierno a mediados de 2024 desde la asociación feminista afín al Ministerio de Igualdad, la Bolaera, que tiene sede en Granada, sino también desde el propio Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, que les remitió informes a comienzos de 2025 denunciando lo mismo. El primer aviso formal se habría producido el 13 de junio de 2024 durante una mesa de trabajo celebrada en el propio Ministerio. El encuentro se había organizado para preparar un informe titulado La realidad práctica de las órdenes de alejamiento en el contexto de la violencia de género. Allí 3 abogadas de mujeres juristas temis, como les digo, progres, a más
más no poder, que eran las encargadas de elaborar el documento, coincidieron con miembros del Gabinete de Igualdad del Poder Judicial y del Centro Cometa, ese organismo que les mencionaba el lunes, responsable de la gestión de estas pulseras. En la reunión se detallaron ya fallos graves en el sistema, como problemas de cobertura en zonas rurales y el uso perverso de los dispositivos por parte de algunos maltratadores para hostigar aún más a las víctimas. María Martín Romero, presidente de esa asociación feminista, La Bolaera, y víctima de violencia doméstica, estaba presente y relató su experiencia. Explicó que había mujeres obligadas a devolver la pulsera voluntariamente porque se había convertido en una herramienta de tortura y revictimización para ellas, ya que, según esto me lo han explicado a mí, abogados que han defendido tanto a mujeres maltratadas como a condenados a llevar el dispositivo, que es que simplemente con que se quedaran sin batería el maltratador o la maltratada ya sonaba la alarma. A veces, efectivamente, cuando se perdía la cobertura también sonaba la alarma, entonces era un constante sufrimiento y un constante susto para las maltratadas. Esta mujer también afirmaba en ese momento que el ministerio era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo con Cometa. A su testimonio se sumaron entonces jueces y fiscales presentes, como Cira García Domínguez, magistrada de Getafe, Lucía Ruano, exmagistrada de Madrid, y María Luisa Ordóñez, de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, entre otras. Pese a estas denuncias, el informe elaborado por Temis nunca se hizo público. La asociación confirma que se entregó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, aunque lo define ahora más como una propuesta de estudio sobre las medidas de alejamiento. Para los propios colectivos feministas, el silencio posterior del Ministerio resultó, según han dicho a The Objective, incomprensible y alimentó la sospecha de que se quería ocultar el problema. Las críticas se han intensificado en los últimos meses. Martín Romero acusa ahora a Igualdad de un cinismo insoportable después de que Ana Redondo asegurara ya hace días que los fallos en las pulseras no habían provocado muertes. Se preguntaba esta activista, ¿el sufrimiento solo se mide en asesinatos? El miedo también enferma y deja secuelas irreversibles en las víctimas. La propia presidenta de La Bolaera asegura que hoy necesita un andador con apenas 58 años por las secuelas de la violencia sufrida. Hay casos terribles, desde luego, igual que hay denuncias falsas, muchas, hay algunos casos de maltrato verdaderamente espeluznantes. A todas estas denuncias de las asociaciones se suman las advertencias del Consejo General del Poder Judicial. El Observatorio contra la Violencia de Género envió cartas en enero y febrero de 2025 alertando de incidencias en el funcionamiento de las pulseras. Pese a ello, el Ministerio no reaccionó hasta que el escándalo salió a la luz pública. Solo entonces Ana Redondo anunció un nuevo contrato de licitación, pero que se abrirá en los próximos meses, porque este está vigente hasta que empiece 2026. Ahora dice que se adquirirán dispositivos con mejoras técnicas que supuestamente pondrán fin al problema vivido en 2024. El problema vivido en 2024, que es una mujer asesinada el 11 de diciembre del año pasado, no tiene solución. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a detener precisamente en Colombia. Y nos detenemos en Colombia porque Gustavo Petro intervino ante la Asamblea General de la ONU y decidió que había que iniciar un procedimiento penal contra Donald Trump. Ahí es nada. Y había que iniciarlo por el hecho de esas embarcaciones que está hundiendo precisamente en aguas cercanas a Venezuela. Ustedes conocen el contencioso, un contencioso que legalmente no tiene ninguna defensa. Y es el hecho de que Donald Trump decide enviar una serie de naves con la idea de que si encuentra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico, no se detiene, no se juzga y desde luego no se condena a los delincuentes, sino que hundes la embarcación y lo que lleve la embarcación se va al fondo del mar y los que van en la embarcación les has dado muerte. Esto, jurídicamente, lo haga Donald Trump o el Lucero del Alba, es totalmente inaceptable. Es verdad que como el Estado de Israel esto lo hace día sí y día también, pues hay gente que se ha acostumbrado a esto, pero esto es matonismo. Estos son asesinatos, no es la acción de la justicia. Claro, en el caso del Estado de Israel, como además no tiene pena de muerte, porque cuando se fundó el Estado de Israel, pues parecía que tener pena de muerte estaba muy mal y solo hay pena de muerte por genocidio, pues claro, evidentemente no puedes ejecutar a determinadas personas. Bueno, pues las matamos extrajudicialmente y ya está, arreando con los faroles.
Esto es intolerable en el caso del Estado de Israel y de cualquier Estado. En el caso de Estados Unidos es una vergüenza. No se puede atacar una embarcación en alta mar, se dedique a lo que se dedique, y además hacerlo cuando la obligación es detener la embarcación si legalmente se puede. Aprender a los que están en la embarcación, porque es que de momento no sabemos a quiénes están matando. Conducirlos ante la justicia competente y juzgarlos. Y lo otro es la ley de la selva en el peor sentido. Claro, atacar a Donald Trump a partir de aquí, pues es facilísimo. Porque claro, lo que dice Petro no tiene vuelta de hoja, esto no se puede hacer. Es contrario al derecho internacional público. Reacción de la delegación de Estados Unidos mientras hablaba Petro. Hombre, pues la delegación americana se levantó y se fue. No es lo mejor, tendrían que haber aguantado ahí como legionarios que van el sueldo, pero de alguna manera se levantaron y se fueron. Bueno, Petro encantado de la vida, este va a estar contando a sus nietos, bisnietos y tataranietos cómo un día se enfrentó con los abusos de la Casa Blanca y lo que sucedió es que la delegación americana no le aguantó el tipo. Y claro, esto pues es que verdaderamente es así. Y por otro lado, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, si este argumento se extiende, pues suponemos que Donald Trump va a invadir México e invadirá el Canadá, donde viene un porcentaje elevadísimo del fentanilo que entra en Estados Unidos. Y que, por ejemplo, narcotraficantes que hay en Nueva York o en Miami van a caer sobre ellos. O que, por ejemplo, van a investigar las actividades de la DEA, de la DEA o de la CIA en relación con el tráfico de drogas. Es que esto es algo que se sabe. Si de lo que se intenta es de amedrentar a Maduro, pues hombre, no sabemos si al final Maduro se deja amedrentar y sobre todo si es lo que se persigue, porque más allá de los excesos verbales y de los exabruptos, lo cierto es que Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial de Venezuela. Quien mantiene en pie el régimen de Maduro es Estados Unidos y a continuación su segundo socio comercial, que es la Unión Europea. Y esta es la realidad y lo demás son cuentos. Y volvemos a insistir en ello. Está muy bien combatir el narcotráfico, pero hay que hacerlo de manera legal. Tendrás que detener a esa gente, tendrás que llevarla ante un juez y tendrás que condenarla legalmente. ¿Qué es eso de asesinar a la gente en alta mar? Y además sin saber nada. Y si es un barco de pesca, ¿qué van a hacer? ¿Van a indemnizar a la familia, suponiendo que se pueda recoger algo de ese barco de pesca en alta mar? Esto es una vergüenza y esto no se puede tolerar, insistimos. Lo haga Donald Trump o lo haga el Lucero del Alba. Y vamos a abrir ya página iberoamericana. El presidente de Colombia, el exguerrillero Gustavo Petro, lanzaba este martes un duro discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Señalaba directamente al presidente estadounidense Donald Trump, que también ayer estuvo en la ONU digno de mención, ahora mismo les contamos, y decía que se tienen que abrir procesos penales contra él, contra Trump, por el bombardeo de embarcaciones de narcos en el Caribe. Como no, Petro defendiendo al narco. Según él, en el último ataque han muerto jóvenes que no tenían vínculos ni con el Tren de Aragua ni con Hamas, como había insinuado la Casa Blanca. Decía Petro, en la ONU eran caribeños, posiblemente colombianos. Decía que si esto se confirma, correspondería juzgar a los responsables de bombardear a barcos de narcos. Decía que habría que juzgar incluso al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump. Las palabras de Petro han provocado la salida inmediata de la delegación de Estados Unidos en la sala. Pese a ello, él continuó con su intervención, marcada por un tono crítico hacia Estados Unidos. Defendió que el Tren de Aragua, atención, grupo delictivo señalado por Washington, no es una organización terrorista, sino una banda de delincuentes comunes agrandadas por la estúpida idea, decía, de bloquear a Venezuela y apropiarse de su petróleo. O sea, unos tíos que se dedican al narcoterrorismo, para Petro son delincuentes comunes. Extorsionan, secuestran, asesinan y trafican, pero para él estos son pues como los que roban carteras en el metro. El mandatario colombiano también denunciaba que se ha criminalizado a inmigrantes indefensos, migrantes decía él, mientras los verdaderos narcotraficantes, decía, operan en Nueva York y Miami con la complicidad de la DEA. Trump lanzaba misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes, decía,
y los acusa de narcotraficantes y terroristas sin tener ellos una sola arma para defenderse. Frente a esto, decía además que las redes del narcotráfico pactan con las autoridades estadounidenses para traficar libremente en África, Europa, Rusia o China, aunque no dentro de Estados Unidos. Efectivamente, parece lógico, aunque evidentemente hay problemas de drogas en más sitios que en Estados Unidos, pero como digo, parece lógico que Donald Trump se preocupe por lo que le afecta a su país. Es algo que a muchos les cuesta entender. Con este mensaje, Petro cerraba su última intervención como presidente en la Asamblea General de la ONU. Ya saben que hay elecciones próximamente y las va a perder. Fue un discurso polémico que combinó la denuncia del intervencionismo estadounidense con críticas al tratamiento de la inmigración y a lo que él considera un doble rasero en la lucha contra el narcotráfico, que dice que Estados Unidos tiene que luchar contra el narcotráfico en Europa y África. Vamos. Y nos vamos de Colombia a Argentina. Argentina, donde cada vez se le pone la situación más cuesta arriba a la todopoderosa o con pretensiones de ser todopoderosa Karina Milei. Karina Milei, que ustedes saben que es hermana del presidente argentino y secretaria general de la presidencia y que, vamos, manda más que el cardenal Richelieu en la época de Luis XIII de Francia. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues aquí lo que sucede es que van apareciendo grabaciones en las cuales, pues aquí había un esquema que recaudaba unos $800.000 al mes, que es una cantidad muy bonita. Y por cierto, parte de ese dinero iba a Karina Milei y a su asesor Eduardo Menem, más conocido como Eduardo Lule Menem. Aquí la verdad es que hay una cantidad de contratos, estamos hablando de centenares de contratos donde supuestamente habría sobreprecios, licitaciones direccionadas y todo esto acababa, entre otros, en el bolsillo de Karina Milei. Por supuesto, Javier Milei ha reaccionado en contra. Hay ahora mismo en marcha la idea de una comisión en el Congreso para poder interrogar a Karina Milei y Milei ha salido diciendo que esto es una operación de inteligencia ilegal y que además los audios pueden ser falsos y creados con inteligencia artificial. ¿Eso es posible? Hombre, sí, claro que es posible. Creo que los audios se pueden haber creado con inteligencia artificial. O sea, si como ser posibles hay muchas cosas posibles. Pero aquí Karina Milei cada vez queda más de manifiesto que es una influencia nefasta sobre un presidente que no lo está haciendo bien. Y lo sentimos mucho por sus partidarios que, vamos, son gente que tiene una pasión por Milei digna de la pasión de los hinchas de fútbol. Pero esa es la realidad. Y efectivamente, pues claro que hay que ver hasta dónde llega Karina Milei y mientras tanto Argentina ya ha dejado de ser un país soberano, lo poco que le quedaba, pues gracias a Milei, que está vendiendo el país a pedazos. Como dicho sea de paso, les advertimos antes de que fuera elegido presidente. Y llevamos muchas semanas, claro, porque no estábamos sin hablar de Argentina, pero ha tenido muchos problemas en estos días el gobierno de Javier Milei que no se reducen solo a la inestabilidad económica. Ya saben que viajaba precisamente este martes a Estados Unidos para reunirse con Trump y escenificar ese apoyo en público. Tampoco se limita a las derrotas políticas que ha sufrido en el Congreso y en las urnas. Ha perdido estrepitosamente en Buenos Aires. En medio de este clima adverso avanzaba además una investigación judicial por un presunto escándalo de corrupción que, supongo también se han enterado en estas semanas, involucra directamente a la hermana del presidente, a Karina Milei, conocida como el Jefe, porque así la llama el propio Milei, señalada en una red de sobornos vinculada a la compra estatal de medicamentos para personas con discapacidad. Esta semana se ha levantado el secreto de sumario del caso, lo que nos ha permitido conocer la declaración de un ex asesor presidencial que ratificaba las sospechas de pago de coimas, de sobornos. Paralelamente, en el Congreso, la oposición ha conseguido poner en marcha una investigación parlamentaria que busca interrogar a Karina Milei, que es secretaria general de la presidencia. El origen de esta crisis
Se remonta hace un mes más o menos, a mediados de agosto, cuando el canal de streaming Carnaval difundía grabaciones de Diego Spagnolo, amigo personal y ex abogado de Milei, y que hasta entonces había sido director de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, que es la entidad en medio de todo este escándalo. En esas conversaciones, Spagnolo describía un sistema de sobornos en la compra de medicamentos que habría generado alrededor de unos $800.000 mensuales. Según él, ese dinero terminaba en manos de Karina Milei y de Eduardo Lule Menem, si es que hay apellidos que lo tienen todo, su principal asesor en la Casa Rosada. La justicia está investigando posibles delitos de fraude, cohecho, estafa, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. Por eso, entre otras cosas, ha perdido Milei en Buenos Aires tal y como lo ha hecho, que es feudo kirchnerista, pero no se esperaba una derrota tan terrible. Los fiscales apuntan ahora especialmente a la droguería suizo-argentina, sospechosa de ser el canal de los sobornos. Además, se están analizando más de 600 contratos firmados por la Andis con esta empresa desde que Milei llegó al poder. El monto ascendería a unos 55.000 millones de pesos argentinos, cerca de 36,6 millones de dólares, y los investigadores evalúan la existencia de sobreprecios y licitaciones direccionadas. El caso ha dado un giro últimamente tras la declaración de Fernando Cerimedo, también ex asesor de Milei en comunicación, quien confirmaba que Spagnolo le relató en 2024 los mismos hechos de corrupción que aparecen en las grabaciones. Cerimedo incluso señaló que Spagnolo le aseguró haber informado al propio presidente y a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Según este testimonio, Milei se habría indignado al enterarse, aunque el mandatario ahora lo niega. La causa judicial se complementa con presión política, lógicamente, de la izquierda en Argentina. El Congreso ha citado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud Pública para debatir proyectos relacionados con las presuntas con los presuntos sobrepagos en la Andis. Entre ellos se destaca la iniciativa que pide el interrogatorio de Karina Milei. También se exigen informes al Ejecutivo y medidas para revertir las bajas de pensiones por discapacidad aplicadas como parte del ajuste fiscal. La reacción del gobierno fue en principio muy vacilante. Al estallar el escándalo, Milei permaneció callado, desaparecido durante varios días, hasta que despidió a Spagnolo, quien había destapado las irregularidades y acusaba al kirchnerismo de estar detrás de la denuncia. Cuando la situación escaló con la difusión de esos audios que aluden a su hermana, la Casa Rosada respondió con una denuncia por supuesta operación de inteligencia ilegal atribuida a periodistas y agentes vinculados a Rusia y Venezuela, quienes acusaba de buscar desestabilizar la democracia argentina. El propio presidente salía en defensa de su hermana, de Karina Milei, y entonces decía que interpreta todas las acusaciones contra ella como un ataque directo a su entorno familiar. Y decía, un foco para desestabilizar al presidente es pegarle a Karina, es como cuando se metían con mis perros. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y nos detenemos en el discurso de Donald Trump ante Naciones Unidas. El discurso fue un discurso desigual. Hubo cosas que efectivamente lo que mencionó era más que razonable, era más que para tener en cuenta, y otras cosas que eran un autobombo un tanto exagerado. Por ejemplo, cuando Trump rechazó la agenda globalista, cuando defendió que las naciones tienen que tener fronteras fuertes, cuando habló de la identidad cultural, cuando habló del cristianismo, cuando se refirió a las energías tradicionales o a la inmigración, Trump estuvo muy bien, defendió un discurso patriota que estaba opuesto a la agenda globalista. Ya incluso cuando llegó a decir que los países de la Unión Europea van a desaparecer porque como no controlan la inmigración, al final el Islam va a controlar Europa, pues realmente la verdad es que acertaba. Ahí no tiene la menor duda, fueron los pedazos mejores del discurso de Donald Trump. Ya la cosa no fue tan clara cuando entró en el balance económico. Porque, claro, habló de una caída de la inflación en Estados Unidos, que es muy matizable. Habló de que la bolsa iba de maravilla, que también es muy matizable. Y luego habló de los billones de dólares que han llegado en inversiones en los últimos meses, que hay parte de verdad, pero que también es algo que, en fin, resultaría muy matizable también. En el terreno de la política internacional, bueno, aquí Donald Trump se pasó.
Aquí se pasó diciendo que, aparte de los acuerdos comerciales que ha firmado, se da la circunstancia de que ha terminado 7 guerras en 7 meses. Esto no es verdad. Es decir, la frase es buena, ¿no? Terminó con 7 guerras en 7 meses y a lo mejor con 12 guerras en 12 meses o con 15 guerras en 15 meses, pero es que no es cierto. Esto es una de tantas cosas que le gusta decir a Donald Trump, que de entrada lo que tenía que haber acabado es la guerra de Ucrania, que según él iba a acabar en una semana, y lleva 8 meses en la Casa Blanca y vamos, camino de 9, y estamos por ver qué pasa, porque lo último que ha dicho hace unas horas es que Ucrania todavía puede ganar esta guerra, ¿no? Recordando, pues ya saben ustedes, al Alcoyano, que era ese equipo de fútbol que iba perdiendo 15-0, quedaban 10 minutos y todavía el capitán del equipo decía: chicos, animaos que todavía podemos empatar. Pues igual, en este sentido, eso se parece muchísimo a la descripción que Donald Trump hace de su política internacional. De manera que bastante buena la parte dedicada a hablar en contra de la agenda globalista, bastante discutible y matizable la relativa a la situación económica de Estados Unidos y, vamos, absolutamente inverosímil la relación que hacía de la política internacional, más allá de algunos aspectos como que la Unión Europea está condenada a desaparecer. A lo mejor porque piensa que está condenada a desaparecer, lo que sucede es que Donald Trump ha decidido que sean ellos los que ayuden a Ucrania, pero eso sí, comprándole armas a los Estados Unidos. Antes de desaparecer, hagamos el negocio. Ahora sí, Trump en la ONU, más interesante que Petro ha estado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciaba también este martes un discurso contundente ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Durante casi una hora defendía Trump la soberanía de las naciones frente al globalismo, muy bien, reivindicaba las fronteras fuertes, la lucha contra el crimen transnacional, la protección de la cultura y la fe cristiana y la importancia de mantener las fuentes tradicionales de energía frente a lo que llamó delirio verde. A los países europeos nos avisó de que no es sostenible permitir estos flujos migratorios y de que el viejo continente se enfrenta a una crisis existencial en la que acabará sometido a la Sharia. Hasta ahí también toda la razón. Trump recordó que habían pasado 6 años desde su última intervención en ese mismo foro y describía un mundo convulso, con guerras y crisis que contrastaban con la prosperidad que, según él, caracterizó su primer mandato. También aquí el ego es una cosa loquísima a veces. Subrayaba que bajo su actual gobierno Estados Unidos atraviesa una época dorada marcada por la recuperación económica. Destacaba la reducción de la inflación, la caída de los precios de la energía y los alimentos y los récords alcanzados por los mercados bursátiles. Decía que en apenas 8 meses de gestión se habían concretado inversiones extranjeras por 17 billones de dólares, superando con creces lo logrado en años anteriores. En materia fiscal, presumía de haber aplicado los mayores recortes de impuestos de la historia. Suponemos que Elon Musk tendría algo que decir aquí. Y también hizo énfasis en el control fronterizo. Decía que en los últimos 4 meses se ha evitado la invasión migratoria en Estados Unidos, que la cifra de ingresos ilegales había caído a 0. Criticaba duramente la política migratoria de Biden y agradecía al gobierno de El Salvador su cooperación en el encarcelamiento de delincuentes. En el plano internacional destacaba que Estados Unidos es, según él, respetado como nunca antes. Recordaba que los miembros de la OTAN han aumentado su gasto en defensa por su propia insistencia y además presumía de su labor diplomática en Oriente Medio y Asia, con acuerdos comerciales firmados con Reino Unido, Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y varios países de la región. Yo lo de los acuerdos comerciales lo llamaría más bien acuerdos impuestos, pero bueno, uno de los anuncios más llamativos fue su afirmación de haber puesto fin a 7 guerras en 7 meses él solito. Decía que había terminado con conflictos que habían durado décadas y causado millones de muertes en lugares como Kosovo, Ruanda, Camboya o el Congo. Lamentaba que la ONU no hubiera intervenido en ninguno de ellos y se atribuía el mérito, como digo, exclusivo de los acuerdos de paz alcanzados. Un buen momento, eso sí hay que reconocerlo, fue cuando el mandatario cerró su discurso con críticas directas a la ONU, a la que acusó de ineficacia. Lo hizo incluso con tono irónico, recordando que en ese mismo edificio lo único que había recibido de la Organización de Naciones Unidas eran escaleras mecánicas que no funcionan, porque según empezaron a utilizarlas Melania y él se quedaron paradas. Dijo que gracias a Dios la primera dama y él estaban en buena forma, y también un teleprompter averiado, y es que también se
según empezó a hablar, según empezó su discurso, el prompter, el QE en el que tenía que leerlo, se rompió. Ya al principio de la intervención se rió y dijo que quien estuviese manejando ese teleprompter estaba en graves problemas. En fin, tuvo para todos Trump y en algunas cosas acertó, en otras César obviamente menos. Y concluimos el boletín en este segmento de internacional con Google, porque Google ha reconocido que Biden y Bruselas le ordenaron censurar miles de canales de tinte conservador en YouTube y que efectivamente lo acataron. Que nos lo digan a nosotros. Que nos digan a nosotros cómo conseguimos de manera muy rápida llegar a tener más de 1 millón de miembros en YouTube y nos han echado varias veces. Que nos digan por qué nos desmonetizaron a los poquísimos meses de empezar a desmonetizar. Que nos digan por qué sufrimos shadow banning. Es decir, que nos digan por qué vídeos de este programa y no de este programa, pero de este servidor, cuando aparecen en un canal absolutamente desconocido y minoritario, tienen muchísima más audiencia que cuando aparecen en nuestro canal. Pues hombre, porque hay una censura muy clara. Y porque efectivamente a partir de esta situación, pues habrá que ver si no acabamos entrando en acciones legales contra Google, que ha reconocido lo que viene haciendo. Es decir, que ha sido el palanganero de la censura. Es decir, que ha sido el monosabio del recorte de la libertad de expresión. Es decir, que lejos de ser lo que debería ser, ha sido todo lo contrario y en contra de la libertad. Bueno, pues al final las cosas se acaban sabiendo, siquiera para dar cumplimiento a esas palabras de Jesús que anunciaban de que aquello que se hace en secreto se acabará gritando desde las azoteas. Y terminamos contándoles que, para sorpresa de nadie, y tal y como sucedía hace unos meses con Mark Zuckerberg ante el Congreso de Estados Unidos, Google ha reconocido ahora ante el mismo organismo que la administración de Joe Biden presionó directamente para censurar a ciudadanos en YouTube por sus opiniones políticas sobre el COVID y las elecciones, incluso cuando los contenidos no infringían ninguna norma interna de la plataforma. Lo ha hecho en una carta remitida al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, presidido por el republicano Jim Jordan. Google califica en ese documento esa presión como inaceptable y equivocada, pero bien que la aceptaron, se la comieron en silencio y lo llevaron a cabo, y se comprometía a no depender nunca más de autoridades externas para restringir el debate público. La compañía también anunciaba que los creadores expulsados por discurso político podrán reincorporarse a YouTube, una decisión que va a afectar a miles de usuarios censurados en los últimos años. Yo, si fuese cualquiera de esos usuarios, bueno, soy, porque me han borrado vídeos, pero desde luego los mandaría a darse un paseíto y trataría de aunar a todos estos opinadores conservadores en otra nueva plataforma. La confesión supone un hecho sin precedentes. La Casa Blanca utilizó, la de Biden, a las grandes tecnológicas como brazo ideológico para imponer una mordaza digital, cosa que, como digo, todos sabíamos. Google admitía también que se retiraron contenidos legales a instancias del gobierno, lo que atentó contra la libertad de expresión. Ahora deberían automultarse también. Además, advertía sobre la amenaza de la Unión Europea. No nos íbamos a quedar atrás nosotros con la no electa von der Leyen, cuyas leyes de moderación de contenidos ya obligan a eliminar publicaciones que todavía son legales en Estados Unidos, en lo que considera ahora YouTube un intento de exportar el modelo censor de Bruselas a escala global. En paralelo, la propia compañía, YouTube, ha publicado un comunicado en el que reconoce que durante los últimos años eliminó canales de creadores por difundir contenidos relacionados con la integridad electoral y la pandemia de COVID-19. Más que de la pandemia de COVID, sobre todo eliminaba contenidos que advertían de los peligros de las vacunas en aplicación de políticas que ya no están vigentes, dicen ahora. Entre 2023 y 2024, miles de cuentas, lo saben ustedes, oyentes de La Voz, mejor que nadie, porque no han sido poco perseguidos los periodistas y trabajadores de este programa. Miles de cuentas fueron cerradas por supuestas violaciones reiteradas de las normas comunitarias, especialmente vinculadas a debates sobre procesos electorales y medidas sanitarias. Sin embargo, la plataforma subraya que sus directrices actuales permiten un rango más amplio de opiniones y que en consecuencia revisará las sanciones pasadas. La compañía también destaca la relevancia de los creadores de perfil conservador,
a buenas horas Mangas Verdes, cuya influencia, dice, en el consumo digital es enorme. Señalaba que sus programas, entrevistas y debates atraen a millones de usuarios y aportan pluralidad al ofrecer acceso directo a políticos, empresarios, artistas y celebridades. Yo creo que esto más bien tiene que ver efectivamente con esos millones de visitas que generan, que son millones de euros, más que con que YouTube se haya vuelto más tolerante. Con esta rectificación dicen que buscan recuperar la confianza de quienes fueron excluidos y reafirmar su papel como espacio de debate global. Para muchos críticos, esta admisión confirma lo que periodistas, científicos y políticos denunciamos durante años, que las plataformas digitales se usaron como herramienta de control ideológico bajo el pretexto de combatir la desinformación. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana, Dios mediante. Pues todo lo contrario que con YouTube, mucho más informados. César, terminamos por hoy este informativo, nos oímos ya mañana jueves. Y ustedes no se nos vayan, porque hoy es miércoles y tenemos un programa doble dedicado a la salud aquí en La Voz. Vendrá primero Elena Kaliníkova, nos hablará de la vida sana, de la existencia saludable, de la vida naturista, y después daremos un salto cualitativo y nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y hay quien nos echará una mano, será don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.